El gusto enorme de recibir ahora al profe Hugo Aguilar, especialista en ciencias del lenguaje. Con él hemos hablado de hermenéutica, esa palabra que suena tan bonita y que tiene un gran significado. Hemos hablado, por supuesto, de lo que significa el discurso, lo discursivo en lo que hacemos y decimos los seres humanos. Y hoy no podíamos dejar de tocar el tema del valor de la palabra. ¿Cómo estás, Hugo? Muchas gracias. No, gracias por la invitación. Bueno, no podía ser con otra persona hablar de esto, ¿no? De la importancia de pertenecer, justamente de la identidad de cada ser humano y del valor del lenguaje. Lo que pasa es que estamos hechos de lenguaje, básicamente. Las identidades, la construcción de la sociedad, la construcción de la propia psique de los humanos funciona a partir del lenguaje. Además somos el lenguaje de los otros. O sea, todos somos poseedores de una lengua, pero nos movemos en una red de lenguaje que nos constituye como identidades, nos constituye como seres pensantes, como seres emotivos, ¿no? Y es interesante pensarse también como un ser lingüístico en términos de palabra, digamos, ¿no? Porque más allá de la idea de que las palabras son capaces de constituir al mundo, de construirlo al mundo, el lenguaje es el encargado de darle forma, ¿no? Claro. Entonces, no es solamente como una especie de vestimenta del pensamiento el lenguaje, no, el lenguaje es el que le da forma al pensamiento y al mundo, y a las actitudes y a las decisiones y a la forma que la vida va tomando, de la vida individual y la vida colectiva, ¿no? Tal cual. Bueno, hemos hablado también del valor de los símbolos. Sí, en este tiempo, ¿no? En este tiempo, ¿no? Sí. Lo que significan para las personas y a la vez el significado que le damos, sí, ¿no? Claro. En distintos contextos de lo histórico. Seguro. Fíjate que llegando a fin de año, el 31 es una fecha simbólica. Claro. ¿No? Porque no tiene que ver con ninguna creencia religiosa, sino con algo que intuimos, pensamos en términos emotivos y sentimentales, ¿no? En términos analógicos, porque es el fin de un ciclo y el comienzo de otro, ¿no? El tiempo se agota, dicen, ¿no? El tiempo y el mundo se agota porque nosotros caminamos en la tierra y le quitamos sacralidad, dicen algunos. Claro. Entonces necesitamos parar y empezar de vuelta, ¿no? Las abuelas eran sabias en eso, ¿no? Sí, Cuando llegaba el 31 desarmaban la casa, limpiaban todo, porque había que empezar de vuelta. Entonces esa sensación de final y comienzo tiene que ver con los ciclos de la vida, pero también con la forma en que uno se piensa a sí mismo como individuo y también en la sociedad, porque no importa qué es lo que pensemos, el 31 es el 31. Sí, claro, todos. Claro. Y es eso, sentimos que se termina y se termina. Y sí, y empezamos de nuevo y nos gusta, porque es como escribir un nuevo proyecto, ¿no? Digo, ¿qué sería de nosotros si no pudiéramos tener esa hoja en blanco nuevamente para empezar a escribir de cero y de pronto también poder dejar atrás esos errores que cometimos, al menos sentir que lo hacemos, ¿no? Es que me parece que hay una necesidad que tiene que ver con el espíritu humano, ¿no? Porque somos seres enteramente racionales, cartesianos, no, somos seres emotivos también. Hay otra racionalidad ahí detrás, ¿no? Que también es racionalidad, ¿no? Que tiene que ver con lo simbólico, con lo analógico, con lo que uno siente, más que con lo que uno piensa en términos racionales, pero también es otra racionalidad. Y esos afloran en estos tiempos, ¿no? En el sentido de que bueno, la sociedad necesita simbolizar esos sentimientos, ¿no? Entonces los ubica en una fecha, por ejemplo, los ubica en un nombre, los ubica en una fiesta, ¿no? La fiesta es salirse del tiempo habitual, ¿no? Claro, entonces, tal cual. Porque el tiempo también se termina, se agota y termina siendo siempre lo mismo. Entonces, cualquier ruptura del tiempo que tiene la naturaleza de una fiesta, que es el fin de año, es un partido de fútbol, es un concierto de música, o es un cumpleaños, o es un nacimiento, es eso también, ¿no? Es parar el tiempo y por un momento hacer que ese momento de la fiesta, de pensar desde otro lugar, sirva para seguir andando, porque es el chiste. Tal cual. Bueno, esto me trae a colación también justo, porque hace muy poquito, bueno, hemos vuelto a recordar aquel momento en donde Argentina salió campeón del mundo y pudimos ver ahí cómo tuvimos esa fuerza, esa intuición, porque le salía a uno de adentro de unirnos, ¿no? Y ahí sí valorar nuestra bandera, sentir esa pertenencia a nuestro país, decir, soy argentino, argentina.
Es curioso lo que pasó. Tremendo. ¿No? Porque hay un teórico, que yo nunca me acuerdo los nombres, pero no importa, que dice que esos son como momentos liminares, momentos de límite, ¿no? Donde las sociedades en algún momento, por alguna causa, por una crisis o por un evento como este, encuentran una serie de sentimientos y de lazos que no estaban y afloran en ese momento, ¿no? 2 años después parece un sueño ajeno. Claramente. Sí. Justo cuando venía escuchaba ahí el recuerdo de esto, ¿no? Del último penal de Montiel, y un relator decía: todos somos Montiel, es el penal que soñamos, todos los chicos jugamos. Y claramente, claramente, es eso, ¿no? Claramente. Es un momento casi mágico, pero que no es individual, sino que es colectivo, ¿no? Bueno, en esa palabra creo que se unifica este pensamiento, lo colectivo. Claro. Digo, bueno, somos con el otro, lo hemos dicho siempre, ¿no? Y porque lo hacemos consciente. Esto de pensar que solo no existimos, o sea, que estamos constantemente dependiendo de ese grupo, de un hermano, de un amigo, de ese otro, esa otra. Es que los seres humanos somos seres gregarios, digamos, no servimos para vivir en la soledad del uno, digamos, ¿no? Vivimos en comunidad. Una de las crisis por las que estamos atravesando en estos tiempos es la disolución de los lazos colectivos, la disolución de los lazos comunitarios, ¿no? Y se ve en la calle, se ve todo el tiempo, ¿no? Esa especie de resguardo en la individualidad, en la subjetividad, en el uno, que no te importa lo que le pase al otro. Y eso es una crisis complicada, digamos, porque el lazo comunitario también es un lazo de identidad, y es un lazo que, como decías vos al principio, muchas veces es el que abre la puerta a esa hoja en blanco para el futuro. Si no tenés un proyecto para el futuro, no tiene mucho sentido. Exactamente. Bueno, transitando también el año, hablamos de la cultura de la cancelación, que tiene que ver con esto, ¿no? Con esto de poder, bueno, cerrarle la puerta directamente a ese otro que no nos gusta como piensa, que no nos gusta como, o que peor, no coincide con lo que pensamos, ¿no? Y lo hemos visto mucho en redes, porque hoy lo digital nos lleva mucho a eso, y lo hemos visto también en el cara a cara, ¿no? Esto de decir, no, esta persona no la conozco tanto, pero siento que no, para mí no existe. Lo que pasa es que eso es ocluir, es cerrar la posibilidad de la comunicación. O sea, la cancelación es eliminarlo al otro, en el sentido de que no quiero hablar, ni quiero que me diga nada. No, claro. ¿Por qué? Y porque el otro lo quiero sacar del mundo. Y eso es peligroso, digamos, ¿no? Porque ahí empiezan a aparecer otras palabras, como empezamos a decir, ¿no? La eliminación, la desaparición, que el otro desaparezca. Y eso es peligroso para la sociedad. Porque la sociedad y la comunidad se basa en el diálogo. Si no tenés diálogo, el otro tiene diferencias. ¿Qué le vas a hacer? No somos iguales, no hay dos iguales. Bueno, eso es lo que tiene de rico la sociedad y la democracia. La democracia no es que todos pensamos igual. No, claro, pero bueno, hablando un poco de esto, Hugo, también, digo, me cae esta ficha de pensar en que ha desaparecido también el valor de la verdad. Sí, claro. Fíjate vos que en este momento que vivimos, con esto de las fake news, con esto de todo lo que nos desborda, ¿no? A través de también, vuelvo a las redes, a todo este tipo de streaming y estas conversaciones que uno escucha y hace propias en cuanto a lo que piensan y a lo que dicen, sin siquiera tener la certeza de que eso sea cierto. Digo, justamente estamos hablando de que esa verdad ha desaparecido y no importa, lo que es más cruel, ¿no? Lo que pasa es que, fíjate, lo hemos dicho, ¿no? Hay como dos formas clásicas de la verdad, ¿no? Es decir, contrastar lo que uno dice con el mundo, si está lloviendo verdadero, si no es falso, o evaluar lo que se dice contra lo mismo que se dice, si es coherente. Pero hay otra posibilidad, y que no es la posverdad. A mí esa idea de la posverdad no me parece, me parece que está errada. Hay una idea que es la de la verdad enunciativa, es decir, que algo es verdad simplemente por el hecho de ser dicho. Y eso es un problema, digamos, porque parte de la falacia del enunciador. Si el que enuncia es una autoridad, uno tiende a pensar que está diciendo la verdad. Claro. Pero cuando no es una autoridad también, ¿por qué hablamos con el otro? Y hablamos con el otro porque tenemos una a priori, creemos que el otro no nos va a mentir, si no, no hablaríamos. Sí, y eso es una ventaja fuerte que tiene el que habla, ¿no? Esa especie de prejuicio al revés, ¿no? Hablo con aquel porque yo creo que aquel me va a decir la verdad. Más allá que uno puede decir, bueno, a la primera frase me doy cuenta que me miente, la comunicación se basa en eso. Ahora, si la comunicación va a estar sometida a la lógica de la verdad enunciativa, es decir, puedo decir cualquier cosa porque cualquier cosa que diga es verdad, estamos en problema. Sí. Estamos en problema. Y ahí no hay
cuestión Lamentablemente lo vemos también en los jóvenes, ¿no? Que son el semillero y que uno los ve por ahí manejarse sin generalizar, ¿no? Pero digo, con esta cuestión del WhatsApp, de me dijo, por qué le dijo, y este mensaje de teléfono descompuesto, que llega a formar una idea que no tiene ni ton ni son, o sea, no tiene fundamento. Lo que pasa es que todo lo que se dice, hay algo también, ¿no? En todo lo que se dice, en toda la circulación del discurso social, hay partes de ese discurso social que son verdaderas. Claro. ¿No? Entonces, una mentira no es una mentira 100%, aunque no sea 100% falsa, digamos. Entonces, hay un problema ahí, porque hay cosas que se dicen que no son ciertas, pero que tampoco son verdaderas. Entonces, hay como una especie de debilidad del discurso, ¿no? Porque lo que ha entrado en crisis también es la relación de la palabra con el mundo. La palabra no está pudiendo nombrar con precisión a las cosas, no está pudiendo ponerle nombre a las cosas, o bien se le están poniendo nombres que no le corresponden a las cosas. El Paraná es el Paraná, no es una hidrovía. ¿Por qué le decimos hidrovía? Y porque hay intereses económicos detrás y lo quieren privatizar. Pero era el Paraná. Entonces, como dice en Alicia en el País de la Maravilla, el que nombra es el que manda. Y eso es un problema. Bueno, nos encantaba hacer este cierre de año, dándole valor a la palabra. Creo que eso es algo que hemos perdido, el compromiso sobre todo de lo que significa dar una palabra, ¿no? Lo veíamos en la época de nuestros abuelos y no estamos volviendo 100 años atrás. No es tanto, pero digo, tomar ese valor hoy, darle esa importancia a lo que significa la palabra. Seguramente, sí, seguramente. Y eso es un compromiso también. Y bueno, y lo tomamos. Vamos a hacer que se cumpla. Hugo, un placer tenerte por acá. Nos encontramos en el brindis en un ratito nada más. Muchas gracias.